Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo construir los diferentes acordes para poder después llevar esa explicación teórica a la práctica. Sería muy útil que antes de ver este video vayas a ver el video donde explico justamente intervalos, que sería como el tema anterior para terminar de entender bien esto de los acordes. Fíjate que acá en las tarjetas vas a encontrar una lista de reproducción donde hablo justamente de teoría musical y particularmente vas a encontrar un video donde explico concretamente los intervalos. Los acordes básicamente son un conjunto de dos o más notas que se tocan al mismo tiempo. Los acordes más básicos, los más utilizados, son los acordes que se componen por tres notas. Todos los acordes están conformados a partir de una nota fundamental, es decir, a partir de una nota que sirve de alguna forma como punto de partida para armar el acorde. Y obviamente, dependiendo del tipo de acorde, se va a conformar por las diferentes notas. Vamos a arrancar entonces con un acorde mayor. Ahora, para el ejemplo yo lo voy a hacer a partir de Do, pero podríamos hacerlo obviamente a partir de cualquier nota, ¿no? Entonces nuestra nota de la que vamos a partir en este caso es un Do. Un acorde mayor está conformado entonces por la primera, la tercera mayor y la quinta justa. Es decir, en este caso, el acorde de Do mayor está conformado por las notas Do, Mi y Sol. En el caso de un acorde menor, como por ejemplo, en este caso un Do menor, vamos a tener la nota Do, en este caso vamos a tener la nota Mi bemol, que en vez de ser una tercera mayor, entonces, como Do, Mi, sería Do, Mi bemol, vendría a ser una tercera menor. Y nuevamente una quinta justa. Es decir, lo único que diferencia un acorde mayor de un acorde menor es la tercera. Si la tercera es mayor, el acorde va a ser mayor. Si la tercera es menor, entonces el acorde va a ser menor. Y en los dos casos la quinta es justa. Podríamos ver el mismo ejemplo, pero por ejemplo a partir de Sol. En el caso de un Sol mayor tenemos las notas Sol, Si, Re. Y para el caso del acorde de Sol menor tendríamos las notas Sol, Si bemol, Re. Los acordes disminuidos se construyen añadiendo una tercera menor y también lo que se llama tritono, es decir, 6 semitonos. Es decir, por ejemplo, en el caso de un Do tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso caemos en un Sol bemol. Entonces el acorde de Do disminuido sería Do, Mi bemol, Sol bemol. Y por último tendríamos el acorde que se llama aumentado, que básicamente es un acorde como un acorde mayor, solamente que la quinta está aumentada. Es decir, en este caso tendríamos, en vez de Do, Mi, Sol, que sería un acorde de Do mayor, sería Do, Mi, Sol sostenido. Entonces ahí tendríamos el acorde aumentado. Esos son básicamente los 4 acordes de tríada más utilizados, por lo menos, en la música tradicional occidental. Por supuesto que hay más combinaciones posibles. O sea, por ejemplo, yo podría, supongamos, tener la quinta aumentada, pero también en vez de una tercera mayor, una tercera menor. También yo podría tener, no sé, en el caso de el acorde con quinta disminuida, podríamos, en vez de tener una tercera menor, tener una tercera mayor. Y así tendríamos diferentes combinaciones. En general, los acordes de tríada más utilizados, como les decía, son estos 4. Pero, por supuesto, podríamos usar otras combinaciones para combinar, digamos, las notas de diferentes maneras. Y esto no lo aclaré, pero obviamente que los acordes podrían tener docenas de notas, porque, bueno, tenemos justamente 12 notas en el sistema temperado. O sea, yo podría tocar algo así y estaría tocando, digamos, las 12 notas. Pero obviamente que, aunque eso se usa a veces en la música, se llama cluster, en realidad no es funcional por ahí para otra cosa que no sea música experimental o arte sonoro quizás, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo estoy hablando de contextos más, si se quiere, de la música tradicional occidental, aplicados quizás, por ejemplo, a la música popular que escuchamos hoy en día, etc., ¿no? Estoy hablando en ese contexto. Por supuesto que igual, como les decía, podemos combinarlas de la forma que queramos. De hecho, con esta perillita de acá podemos cambiar el pitch, por ejemplo, y podemos ni siquiera tocar notas que estén dentro del sistema temperado. Y tenemos otros instrumentos, como un sintetizador, por ejemplo, que
justamente nos permite, no sé, hacer lo que queramos básicamente con los sonidos. Pero bueno, no nos salgamos ahora de la explicación y vamos a hablar puntualmente de los acordes. Entonces esas serían básicamente las 4 combinaciones posibles que tendríamos para los acordes de tríada, es decir, acordes de 3 sonidos. Ahora, van a encontrar que aparecen acordes con 4 o 5 sonidos, etc. Por ejemplo, los acordes que dicen Mach 7 de séptima menor, puede ser Ad novena, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos acordes que son de 4 sonidos. Supongamos un acorde Mach 7. Supongamos un Do Mach 7. Lo que nos está diciendo ahí básicamente es que agarremos la nota Do, la nota Mi, la nota Sol, que sería el acorde, digamos, de tríada mayor, y le agreguemos, en este caso, la séptima mayor del acorde que corresponda, ¿no? Obviamente. En este caso sería de Do, un Si. Entonces tendríamos Do, Mi, Sol, Si. Ahora, para un acorde de séptima menor, y esto es una cuestión de nomenclatura, cuando no se aclara, o sea, cuando solamente aparece el 7, quiere decir que es una séptima menor. Cuando se pone Mach 7 es que es un acorde justamente de séptima mayor. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un acorde que sería Do, Mi, Sol, y después tendríamos este Si bemol. Si dijese, por ejemplo, no sé, supongamos Do menor séptima, tocamos un Do menor y le agregamos la séptima menor. Si dijese, por ejemplo, Do Ad novena, tendremos que agregarle la novena, que en este caso sería un Re, pero no este Re, sino el Re de la otra octava. Sin embargo, a veces por cuestiones de interpretación, los pianistas, en vez de tocarlo como lo toqué yo recién así, lo toquen así de esta manera, es decir, tocando este Re en este caso en la misma octava. Técnicamente lo correcto sería tocarlo acá, pero obviamente también existe algo que se llaman inversiones de los acordes, que es, en vez de tocarlo en su estado fundamental, o sea, Do, Mi, Sol, en este caso en el acorde de Do mayor, podemos tocar Mi, Sol, Do o Sol, Do, Mi. Es decir, estaría tocando las mismas notas, pero entre comillas desordenadas. Bueno, quizás en el piano es un poco más gráfico porque, bueno, vemos claramente las notas que estamos tocando. Quizás en el ukelele, en la guitarra, en el bajo, lo que pasa es que, por cuestiones prácticas, a veces nosotros aprendemos las posiciones de los acordes, pero no sabemos exactamente las notas que estamos tocando. O sea, al no ser, entre comillas, tan gráfico como el piano, donde efectivamente vemos las notas que estamos tocando, bueno, acá quizás lo que puede pasar es que quizás no sabes nada de teoría musical, pero te dijeron que esto es un Do mayor. Y está perfecto, no tenés por qué saber teoría musical, pero digo, para que se entienda por qué entonces esto es un Do mayor, vas a ver que es la misma explicación. O sea, en este caso, por ejemplo, yo tengo las notas Do, Mi, Sol, y con eso ya tendría el acorde. O sea, si yo toco solamente esto, suena un acorde de Do mayor. Ahora, en este caso lo que estamos haciendo, como el ukelele tiene 4 cuerdas, y tenemos un acorde de 3 sonidos, digamos, pero el ukelele tiene 4 cuerdas. Entonces, en un instrumento como la guitarra, por ejemplo, a veces lo que se hace es omitir algunas cuerdas. Por ejemplo, en el acorde de Re mayor se toca a partir de la 4ª cuerda. Ahora, en el caso, por ejemplo, del ukelele, la mayoría de las veces lo que hacemos es repetir alguna de las notas. Obviamente en otra octava o, bueno, dependiendo del caso, a veces cae justo, digamos, en la misma octava. En este caso vendríamos a tener un Do, Mi, Sol y repetiríamos un Do. Entonces tendríamos Do, Do y, bueno, las notas Do, Mi, Sol. Y de esa manera estaríamos tocando un acorde de Do mayor. Ahora, si por ejemplo nos toca tocar un acorde como por ejemplo Do Mach 7, tocaríamos las notas Do, Mi, Sol y le agregaríamos la nota Si en este caso. Entonces, de esta forma tendríamos un Do Mach 7. Y así podemos ver que la explicación se repite para el resto de los acordes. Por eso te recomiendo que te aprendas el mástil del instrumento que estás tocando, sea el ukelele, la guitarra, el bajo eléctrico o lo que sea, para quizás entender un poco mejor cómo estás formando los diferentes acordes y de alguna forma te sea más fácil construir los diferentes acordes, porque como les decía antes, si bien, bueno, nosotros tenemos 12 notas y podríamos tocarlas todas al mismo tiempo, ¿no? Pero generalmente lo que hacemos no es tocarlas todas al mismo tiempo, sino hacer combinaciones entre ellas. Entonces, no es que las combinaciones son infinitas porque solo tenemos 12 notas, pero sí que la cantidad de combinaciones son muy grandes. Entonces, obviamente,
lo mejor que puedes hacer, digamos, es, bueno, aprenderte los acordes básicos, por así decirlo, los más utilizados, que son los acordes mayores, menores, y bueno, los de séptima, que generalmente los más utilizados son los Mach 7, de séptima menor y menores con séptima. Los acordes ad novena o novena, etcétera, se utilizan quizás no tanto, pero obviamente está bueno saberlos, ¿no? Lo mismo los acordes de sexta y demás, ¿sí? Pero bueno, digamos que esos acordes, esos 5 que dije al principio, son como los más utilizados. Los acordes mayores, menores y los de séptima. Entonces, obviamente, generalmente con saberte esos, medianamente que podrías interpretar casi cualquier pieza, por lo menos de la música popular tradicional occidental. Ahora, está bueno que si tenés ganas, entiendas bien el acorde que estás tocando, así a veces no dependes tanto del dibujito, del grafiquito, que lo busques en internet o que lo busques en algún libro o lo que sea. Quizás ya vos sabiendo leer lo que te pide leer y agarrando tu instrumento ya entenderías entonces cómo formar cualquier posición. Incluso si estás, por ejemplo, aprendiendo ukelele y vos venís de tocar, no sé, la guitarra, por ejemplo, sabés teoría musical pero nunca tocaste el ukelele, bueno, podrías construir, digamos, fácilmente todos esos acordes. Así que para no hacer la explicación tan larga y como vimos que hay muchas combinaciones, básicamente cuando te aparezca un acorde, por ejemplo, que dice Mach 7, lo que te está diciendo el acorde es, bueno, al acorde mayor en ese caso le agregás la séptima mayor. Y así entonces todas las indicaciones que te aparezcan, supongamos, no sé, Fa ad novena, lo que te está pidiendo es que hagas un acorde de Fa mayor y le sumes, por ejemplo, en este caso la novena mayor. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, cuando escribimos algo en minúscula nos referimos a que el acorde es menor, es decir, de tríada menor. Y que cuando escribimos algo, por ejemplo, en mayúscula, estamos hablando de un acorde mayor, es decir, de tríada mayor. Ahora, por ejemplo, si dice séptima, simplemente nos estamos refiriendo a una séptima menor. Entonces, esas son las cosas que tenés que aprender cuando quieras leer los diferentes acordes, suponiendo que no estás leyendo una partitura tradicional. Si estás leyendo una partitura tradicional, obviamente que ya te va a decir exactamente las notas que tenés que tocar. Pero si, por ejemplo, estás leyendo de un cifrado o estás leyendo de una página de internet donde, de forma, por así decirlo, informal, te está escribiendo los diferentes acordes, entonces, bueno, lo que tenés que hacer es aprender a leer ese sistema, por así decirlo, que se basa en lo que acabo de explicar, ¿no? Además, la mayoría de esos lenguajes están escritos en lo que se llama cifrado americano, que básicamente utiliza letras en vez de, digamos, el nombre de las notas. Donde, por ejemplo, D es Re. Entonces, si aparece, por ejemplo, D, M minúscula, eso quiere decir que es un Re menor. Si dice, por ejemplo, F sostenido ad novena, quiere decir que es un Fa sostenido mayor con la novena mayor. Y así sucesivamente con el resto de los acordes. Por cierto, si querés aprender particularmente ahora, no tanto de forma teórica, sino más bien de forma práctica, los diferentes acordes en los diferentes instrumentos, te recomiendo que vayas a revisar las diferentes playlists que tengo donde, por ejemplo, toco todos los acordes en el ukelele. Y vas a encontrar que hay videos específicamente donde yo toco los acordes mayores, los acordes menores, los acordes de séptima, los acordes Mach 7, etc. Y ahí sí vas a entender quizás esto más bien desde un punto de vista práctico y no tan teórico. Por último, en general se asocia a que un acorde mayor es más bien feliz, brillante, y que un acorde menor es más bien triste, apagado, oscuro, opaco. Por supuesto que esta apreciación es subjetiva, porque no necesariamente esto nos tiene que parecer feliz y esto triste. Pero, por cuestiones psicoacústicas, en la mayoría de los casos coincide que a uno le genera esta sensación. Entonces, históricamente hemos asociado los acordes mayores a este sentimiento como más bien feliz y los acordes menores a este sentimiento más bien triste. Dicho esto, tenemos un montón de cumbias que están en tonalidades menores, así que no sé si son felices o tristes. Es totalmente subjetivo. Pero si a vos te sirve para identificar a los diferentes acordes, bueno, es una herramienta más que tenés como, por lo menos, memotécnica, no sé, para darte cuenta. Memotécnica no sería como memoacústica, una cosa así. Para darte cuenta si el acorde es mayor o menor. Y esa fue toda la explicación. Sé que por ahí fue un poco básica, pero me parece que te va a servir para entender cómo formar los diferentes acordes. Ahora vendrá la parte más bien práctica donde tengas que ir y practicar los diferentes acordes en cada uno de los diferentes instrumentos. Si hay algo que no hayas entendido,
Te recomiendo dos cosas. Que vayas a ver la lista de reproducción donde explico teoría musical. Y por supuesto también me podés dejar acá abajo los comentarios. Porque como decimos siempre, quizás la duda que tengas vos es la misma duda que puede tener otra persona. Entonces lo mejor que puedes hacer es dejarla acá abajo en los comentarios. Yo voy a tratar de responderla. Y de esa manera quizás resolvés una duda que puede tener otra persona, y de alguna forma también la casilla de comentarios entonces funciona como una especie de extensión de este video, y cosas que por ahí se me pasaron o expliqué por lo alto, quizás lo puedo terminar de reponer en la casilla de comentarios. También, si este video te gustó, le puedes dejar un like, así YouTube sabe que te interesa este tipo de contenido y además le recomienda este video a otras personas. Y también te puedes suscribir a este canal de forma gratuita para enterarte cuando yo subo un video nuevo si activas la campana de notificaciones. Así que bueno, eso fue todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!